Muy bien, estimados amigos, vamos a hablar sobre el penúltimo tema, sobre lo que es ecografía ginecológica. Y hemos hablado ya, en primer lugar, de lo que es patología ovárica. En segundo lugar, hablamos también de lo que es patología del endometrio normal. Después, morfología del útero, malformaciones congénitas del útero. Después pasamos por lo que es miomatosis uterina, que vendría a ser el cuarto tema, y este de acá que es el quinto tema, que es la adenomiosis. Así se llama, la adenomiosis. Este es un trabajo de investigación que vamos a publicarlo. Esta adenomiosis se tiene que diferenciar de la miomatosis uterina. Este es un caso muy interesante en la cual hubo una confusión en el diagnóstico. Pensaron que era una miomatosis uterina, pero total fue una adenomiosis. ¿Y cuál es la diferencia de una adenomiosis de una miomatosis uterina? Eso lo vamos a explicar. Es completamente diferente el manejo, es completamente diferente la resolución, la patología, la clínica es diferente. Los hallazgos ultrasonográficos, la ecografía es diferente. Hemos visto en la clase anterior sobre lo que es miomatosis uterina y habíamos conversado de que los miomas son estructuras de una hiperplasia fibrosa de tejido muscular, circunscrito, focalizado, concéntrico, que se produce en el interior del útero, en el interior del cuerpo uterino, en el seno de los músculos uterinos. Es una estructura circunscrita, circular, y eso no es una adenomiosis, esa es una miomatosis. Habíamos hablado de que la miomatosis era o intramural, o subcutáneo, o subseroso. Habíamos hablado de eso. Y también habíamos hablado de que estos miomas se pueden degenerar. Hay miomas vascularizados, miomas pediculados, miomas con degeneración hialina, pero todos es su visualización ecográfica relativamente sencilla y fácil de diagnosticar y de evaluar. No es posible una confusión de un mioma con un adenomioma, es completamente diferente. Vamos a ver aquí. Esta es una paciente que presenta polimenorrea, miren, hipermenorrea y menorragia en aumento. Miren, polimenorrea, hipermenorrea y menorragia en aumento, siendo el diagnóstico inicial de miomatosis uterina, la cual no fue confirmada ya que se trató de una adenomiosis. Se trató de una adenomiosis. Incidentalmente, se encuentra una tumoración renal, miren ustedes. Miren cómo es, ¿no? Esta es una paciente que se interna con el diagnóstico de miomatosis para hacerle una miomectomía, sacarle el mioma, y comienza a hacer fiebre. Y no se explicaba la causa de la fiebre un día o 2 días antes. Cuando nosotros revisamos las fotos, vimos de que no era un mioma, era un adenomioma, una adenomiosis, que es diferente. Vamos a ver por qué. Pero eso no explicaba la fiebre, porque tanto el mioma o la miomatosis como la adenomiosis no causan fiebre. ¿De dónde viene la fiebre? Entonces, esta fiebre de origen desconocido resultó ser una tumoración renal. Era un tumor, un cáncer renal. Y vamos a ver los tipos de cáncer renal. Entonces, esta es una paciente joven, mujer,
con adenomiomas que pasaron por miomas, pero no fueron miomas, fueron unas adenomiosis, más tumoración renal. ¿Qué tiene que ver o cómo se correlaciona la tumoración renal con la adenomiosis? ¿Cuál es esa correlación? Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. La miomatosis es la causa más común de tumores pélvicos. Miren, la causa más común de tumores pélvicos en la mujer. Y ocurre hasta en el 40% de mujeres en edad reproductiva. O sea, casi la mitad, miren, o la tercera parte. La tercera parte de las mujeres en edad reproductiva, la tercera parte de las mujeres en edad reproductiva tienen algún tipo de mioma. Y eso en cierta medida es cierto porque yo he podido evidenciar. Por ejemplo, hoy día he visto 2 mujeres gestantes, mira, de 7 mujeres, he visto 2 o 3 mujeres gestantes con miomas. Había una mujer gestante que cesárea anterior una vez, que la operaron por una cesárea y que al hacer el corte no se dieron cuenta que había un mioma en el segmento uterino, comenzó a sangrar a la paciente. Casi se muere. Vuelve a embarazarse al año, al cual le he visto el día de hoy, y tiene un mioma vascularizado. Miren, vascularizado. En esa misma zona donde se hizo el corte un año antes por su primer bebito. Entonces es muy peligroso ese mioma vascularizado. Y había otra paciente que tenía más bien un mioma subseroso de 15 centímetros a un lado que no estaba a nivel del segmento. Entonces había una paciente que tenía un mioma de 7 centímetros a nivel del segmento en la zona del corte y otra paciente que tenía un mioma subseroso de 15 centímetros, miren, como una pelota de fútbol, más grande que el útero mismo, de 15 centímetros en el flanco derecho, que no afecta al bebé, que no está en la zona de corte, pero que sí causa molestias y causa dolor. Ese es un mioma, fácil de identificar. Estos miomas están compuestos por grandes cantidades de matriz extracelular, colágeno, fibrina, proteoglicanos. El colágeno tipo 1 y tipo 2 están presentes en cantidades abundantes. Miren, colágeno tipo 1 y tipo 2. En cantidades abundantes, pero las fibras de colágeno se forman de manera irregular y desordenada, parecido a una formación queloide. O sea, las fibras de colágeno más frecuentes en el mioma es el tipo 1 y el tipo 2. Pero estas fibras colágenas que están en cantidades abundantes son irregulares y desordenadas. ¿Qué les parece? En cambio, la adenomiosis es diferente. La adenomiosis se caracteriza por la existencia de glándulas y estromas endometriales. Miren, mientras que el mioma es por colágeno, es una colágenopatía desordenada, irregular, colágeno tipo 1 y 2, tejido conectivo, colágeno, ¿no?, que es dependiente de los fibroblastos. La adenomiosis, más bien, es dependiente de las glándulas endometriales, del endometrio glandular que se ha metido dentro del mioma, se ha metido dentro del espesor del mioma, condicionando a su vez hiperplasia e hipertrofia de las células musculares lisas. Esa es una adenomiosis. Miren, ¿eh? Se mete la glándula dentro del miometrio y además existe una hiperplasia e hipertrofia de las fibras musculares lisas de este miometrio. De más está decir que esta paciente tuvo un cáncer renal. Es más, tiene un cáncer renal. Vamos a ver la tomografía, le hemos tomado una tomografía. Las causantes
del cáncer renal pueden ser factores ambientales o factores hereditarios. Esa es la clásica. Factores genéticos, factores intrínsecos o factores adquiridos o factores ambientales. Dentro de los factores ambientales tenemos el consumo de tabaco, que aumenta el riesgo de cáncer de células renales. Tenemos a la obesidad, que podría causar algunos cambios en ciertas hormonas que pueden inducir en cáncer renal. Tenemos la exposición a sustancias que se encuentran en el lugar de trabajo, como el cadmio, los herbicidas, los solventes orgánicos, como el tricloroetileno. También la hipertensión arterial o los medicamentos que se toman para su control podrían condicionar mayor riesgo de padecer cáncer de riñón. Miren, la hipertensión, la hipertensión arterial. Interesante ese dato. La hipertensión arterial está relacionado con cáncer renal. Qué interesante. ¿Ya? Ciertos medicamentos como la fenacetina, este medicamento era un analgésico disponible sin receta que fue muy popular y se ha asociado con el carcinoma de células renales en el pasado. Actualmente este medicamento está en desuso y parece ser un riesgo menor. Ciertos diuréticos, los diuréticos también pueden causar cáncer renal. ¿Por qué asociamos al cáncer renal? Porque hay estudios que reportan que la adenomiosis se asocia a cáncer renal. La enfermedad renal avanzada, especialmente aquellas que requieren diálisis, presenta un mayor riesgo de cáncer renal. Mira, la enfermedad renal avanzada, cualesquiera que sea. Esta enfermedad renal avanzada requiere diálisis. Estas pacientes están más asociados a cáncer renal. En lo que respecta al género, el carcinoma de células renales es aproximadamente 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Mira, el cáncer de células, el carcinoma de células renales es más frecuente en hombres que en mujeres. Esta diferencia se debe probablemente a que los hombres son más propensos a fumar y a estar expuestos en el trabajo a químicos que causan cáncer. Con respecto a la raza, las personas de raza negra y los indios americanos tienen tasas ligeramente más altas de cáncer renal que las personas de raza blanca. Acá también hablamos de los factores genéticos y eso es lo que yo quiero demostrar, la asociación con adenomiosis o miomatosis uterina. Miren acá, dentro de los factores genéticos y hereditarios, es necesario precisar que su frecuencia es mucho menor. Solo se presenta una pequeña cantidad de todos los cánceres de riñón. Entre ellos tenemos la enfermedad de von Hippel-Lindau. Miren, acá me está diciendo que la mayoría de los cánceres de riñón no son genéticos ni hereditarios. La mayoría del cáncer de riñón son factores adquiridos, especialmente el tabaco. Existe una escasa proporción de cáncer renal de tipo genético y o hereditario. Dentro de ellos está la enfermedad de von Hippel-Lindau. Las personas con esta afección a menudo desarrollan clases de tumorales y quistes en diferentes partes del cuerpo, dentro de ellos el riñón. Estas personas tienen un riesgo aumentado de tener un carcinoma de células renales, especialmente a la edad temprana. También pueden tener tumores benignos en los ojos, en el cerebro, en la médula espinal, en el páncreas, la glándula suprarrenal, como los feocromocitomas. Esta afección es causada por la mutación del gen de von Hippel-Lindau. El carcinoma renal papilar hereditario, las personas con este padecimiento tienen una tendencia a desarrollar uno o más carcinomas papilares de células renales, pero no tienen tumores en otras partes del cuerpo. Por lo general, este trastorno se relaciona con cambios en el gen MET. El carcinoma renal asociado a leiomiomatosis, miren acá, aquí esto es lo importante de esta parte dura, el carcinoma renal, hay un cáncer renal asociado a miomatosis uterina hereditaria,
¿Existe o no existe? Sí existe. Las personas con este síndrome desarrollan tumores del músculo liso, mira, cáncer renal más tumores del músculo liso, llamados leiomiomas, o sea, son esos miomas, mira, son miomas que son tumores del músculo liso, pero en la piel, en el útero, y presentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer papilar de células renales. Miren, ¿eh? Hay una asociación entre el cáncer renal y la miomatosis uterina. Hay una asociación aquí. Pero esta paciente no ha tenido cáncer renal. Esta paciente ha tenido adenomiosis más cáncer renal. Vamos a pasar esta parte y vamos a ir hacia el caso clínico en sí, que está acá. Paciente de 32 años, mira, 32 años, ¿eh? Nulípara, con un tiempo de enfermedad de 6 años. Su sintomatología inicia en el año 2013 con retraso menstrual, por lo que acude a un centro de salud, donde le solicitan una ecografía en donde aprecian un útero engrosado. Al siguiente mes presentó polimenorrea. Miren, ¿eh? Este de aquí es la definición de polimenorrea. Polimenorrea quiere decir que menstrua más del tiempo establecido. ¿Cuánto menstrua una mujer? ¿Cuántos días? 5 días, 6 días. Cuando es superior a su patrón habitual, normal, se llama polimenorrea. En este caso, 10 días. Hipermenorrea y menorragia de hasta 8 días. Ya en los siguientes días el sangrado disminuye, pero el número de días se mantiene en 7 u 8 días. En el 2015 acude a un centro de salud donde le realizan una ecografía encontrándose un mioma y un quiste en los ovarios. En el año 2016, debido a que el quiste de ovario le da un tratamiento hormonal por un año con el cual su ciclo menstrual se regula. Le dieron hormonas porque tenía una irregularidad menstrual. Y ve que surte efecto y su ciclo menstrual se regula. Al año siguiente vuelve a presentar el mismo cuadro clínico, aumentado en intensidad, asociado con dolor pélvico tipo cólico que se irradia hacia la región lumbar, que no calma con el reposo. Era un dolor fuerte, fuerte, que no calma con el reposo. Esta vez el sangrado se acompaña con coágulos de mayor volumen, aumentando el uso de las toallas higiénicas. La paciente acude a la maternidad de Lima, donde se le diagnostica mioma uterino, el cual no fue, y anemia leve, para lo cual el plan de trabajo fue parar la hemorragia. Eso es lo principal, parar la hemorragia. Subir la hemoglobina, miren, ¿eh? Subir la hemoglobina y preparar para una miomectomía, pensando que la causa de este sangrado es un mioma. Pero la causa de este sangrado no fue un mioma, fue un adenomioma, que es otra cosa. Aproximadamente 2 meses después, la paciente percibe una sensación de cuerpo extraño que comprimía la región del flanco derecho, el cual no hace mayor caso. 7 meses después se la programa para una operación, la cual se decide suspender debido a que la paciente presentó una alza térmica. La alza térmica le salvó a la paciente. Se iba a operar por miomatosis uterina, pero inmediatamente antes que le hicieran el corte, presentó fiebre. Y eso es lo que le salvó. Interesante. Entonces, sigamos leyendo, para lo cual el plan de trabajo fue parar la hemorragia, subir la hemoglobina y preparar para una miomectomía. Aproximadamente 2 meses después, la paciente percibe una sensación de cuerpo extraño que comprimía la región del flanco derecho, al cual no hace mayor caso. 7 meses después, se le programa para una operación, la cual se decide suspender debido a que la paciente presentó una alza térmica de 39 grados, acompañado de leucocitosis.
palpándose masas en la fosa ilíaca derecha, o sea, cuando hacen una palpación abdominopélvica con énfasis en la fosa ilíaca derecha, ¿qué cosa es lo que encuentran? Le cuentan una adenomiosis y una tumoración anexial izquierda, compatible con endometrioma, pero no fue endometrioma. ¿Qué cosa fue? Fue un conglomerado linfático. Era un ganglio linfático conglomerado, era un ganglio linfático agrandado, era un ganglio linfático grande, no era un endometrioma. Le realizan una tomografía abdominopélvica, mira, una tomografía recién, un especialista le toma la ecografía. Una ecografía abdominopélvica, encontrándose adicionalmente una tumoración renal derecha de 17 centímetros. Miren ese tumor en el riñón de 17 centímetros. Es referida al área de urología del Hospital 2 de Mayo, donde le realizan una nefrectomía, le sacan todo el riñón, que posteriormente fue tipificado como cáncer de células cromófobas por anatomía patológica. Miren ustedes aquí, este es el clásico aspecto de un adenomioma. Miren ustedes aquí. Este de aquí es el endometrio y este de aquí es las paredes del útero. Están rechonchas. Toda la pared anterior, la pared posterior está rechoncho. ¿Y está rechoncho de qué? Está rechoncho porque se ha infiltrado el tejido endometrial. Y cuando se infiltra el tejido endometrial, se pone rechoncho. Se pone inclusive asimétrico, una pared más delgada y otra pared más gruesa. Este adenomioma, estas glándulas endometriales se han infiltrado hacia el miometrio, condicionando el adenomioma. Después se aprecia la tumoración renal, esta es la tumoración renal, y se aprecia este conglomerado ganglionar, miren, que como ustedes ven al inicio trata de confundirse con un endometrioma. Pero este de aquí no es un endometrioma, es un conglomerado ganglionar. Son los ganglios que han crecido, se han hipertrofiado, se han hiperplasiado. ¿Producto de qué? Del cáncer. ¿Qué cáncer? Renal. Y miren ustedes aquí en la tomografía. Van a ver ustedes aquí en la tomografía cómo se ve. Miren, ¿eh? Aquí van a ver en la tomografía. Este es un adenomioma, ya hemos conversado. Adenomioma hace que el útero se ponga rechoncho, gordo. Hace que las paredes miometriales anterior y posterior se ponen gruesas. Eso es un adenomioma que causa sangrado. Este de acá es la tumoración renal, miren, con áreas de degeneración. Este es el conglomerado ganglionar que pensaron que era un endometrioma total, no ha sido un conglomerado de ganglios linfáticos comprometidos. Y miren ustedes aquí, amigos, la tomografía. En esta tomografía es espectacular. Miren ustedes aquí. Este de aquí es el hígado. ¿Ven ustedes acá el hígado? ¿El hígado para qué lado está? Muy bien, lado derecho. Este es el hígado. Esta es la aorta descendente que cambia en dos. En la arteria, este de aquí es ilíaca principal, tanto derecha como izquierda. O sea, estas son las ilíacas primitivas. Y este de acá es la tumoración, esta tumoración grande, casi del tamaño del hígado, que compromete los 2/3 proximales del riñón. En este caso sería, si este de aquí es el hígado y este hígado está para el lado derecho, esta tumoración renal corresponde o está relacionado con el riñón izquierdo, en la cual solamente se salva el tercio inferior de ese riñón izquierdo. ¿Ya? Acá estamos viendo la vejiga y el útero. Y miren ustedes aquí la tumoración renal. Esta es la tumoración renal.
¿no? Que lo hemos visto acá por ecografía. Este de aquí es su degeneración. Y acá está su degeneración, miren. Y acá está el tumor renal. Entonces, la adenomiosis es una enfermedad uterina relativamente frecuente, descubierta fundamentalmente entre las mujeres de 40 a 50 años. O sea, es más tardío esta adenomiosis. En cambio, los miomas aparecen a las 20, 25, 30 semanas. Es un frecuente hallazgo anatomopatológico de úteros extirpados por diferentes enfermedades. Es un hallazgo más con nada la adenomiosis. Generalmente, o la gran mayoría, son asintomáticos o son subclínicos. Y más bien se diagnostica en las necropsias, en los exámenes anatomopatológicos, por diversas enfermedades. El diagnóstico clínico es difícil porque los signos y síntomas son inespecíficos. Se confunden con un mioma submucoso y con frecuencia coexisten con otras enfermedades. Cerca de 2/3 de las mujeres son sintomáticas y el síntoma más frecuente es la dismenorrea, que es el dolor al menstruar, con un aumento progresivo de la intensidad, en tanto que la menorragia y el dolor pelviano son menos constantes. Miren, cuando la endometriosis es el único trastorno pélvico, los síntomas más comunes son menorragia, el 50%, dismenorrea, el 30%, metrorragia, un 10%, y se le trata a esta paciente y no hay resultado. Entonces acá estamos hablando de la relación del adenomioma con el cáncer renal. Y para concluir, estimados amigos, sepan bien diferenciar un adenomioma. Este es un adenomioma y que se quede perennizado en ustedes. Miren ustedes, las paredes del útero rechonchas, gorditas. Esas son las paredes del útero. El endometrio es un endometrio hiperecogénico, pero las paredes son asimétricas. No se ve bolitas como si fuesen miomas, es todo el útero que está comprometido. La adenomiosis compromete, en este caso, todo el útero, especialmente una cara, que este podría ser la cara anterior, sí que esta es la vejiga. Entonces, hay paredes asimétricas, útero rechoncho, no se diferencia un mioma. Esta es una adenomiosis, no podemos confundirnos. Adenomiosis no se ven tumores, es todo el útero que está comprometido o una parte de ello. Las paredes son asimétricas, no se ve estructuras circundantes que hacen asemejar a un mioma. Esta es una adenomiosis y está acompañada de polimenorragia, hipermenorrea y menorragia. Muy bien, estimados amigos. Esta ha sido la clase, la penúltima, sobre lo que es un adenomioma. Tengan presentes aquí. Y ya vamos a ver una miscelánea, ojalá que pueda ser el día de mañana o pasado mañana, para poder terminar con esta clase de ecografía. Les saluda el doctor Antonio Limay Ríos, médico ginecólogo del Servicio de Medicina Fetal. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias.